Muchas gracias por estar aquí, gracias por invitarme a venir. Es un honor, es un privilegio el estar aquí con vosotros. En esta mañana soy Miguel Ángel Pozo, soy de Béjar, en Salamanca, aunque vivo en Alcalá de Henares, y allí es donde soy pastor en la Iglesia Evangélica Bautista de Alcalá de Henares. Muchos de vosotros conocéis a mi mujer, aunque no me conozcáis mucho a mí. Ella es, como decía, ¿dónde está Dani? ¿Se ha ido? Ahí está. Ella es la hermana de Dani y la tía de Carlitos. Entonces, es un privilegio por partida doble el estar aquí en esta mañana. Y también, que estaba diciendo, en cuanto a los libros, este es el único que está. Este es sobre el libro de Daniel. Para quien lo quiera, he traído algunos para si lo queréis comprar. Es Rosas por cenizas. Lo escribí durante la pandemia. De Ruth, sí, perdón, he dicho. De Daniel ya está escrito de hace bastante tiempo, pero la editorial ha estado trabajando con un editor bastante tiempo y tal. Finalmente la versión definitiva la entregué la semana pasada, o sea que probablemente el año que viene ya esté disponible. Y también he entregado el manuscrito con otra editorial para otro libro que saldrá el año que viene, así que estad pendientes, pero por ahora tengo uno solamente publicado. Pero el libro de Daniel lo tengo bastante fresco, entonces sí, vamos a ver si conseguimos hacerlo en 5 horas, todo el libro de Daniel. Y es una maratón lo que tenemos por delante. Entonces, antes de que se me olvide, yo voy a usar la versión de la Biblia de las Américas, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosa que veis que es un poco diferente, pues esa es la razón, pero supongo que la mayoría usaréis la Reina Valera, no hay ningún problema, simplemente diremos lo mismo con otras palabras. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Pues vamos a empezar un poco hablando un poco para meternos en harina de lo que significa el libro de Daniel. Mi intención es que hagamos los primeros 6 capítulos, que son la parte de narrativa. O habéis leído todos últimamente el libro de Daniel, ¿no? Era una de las cosas que teníais que hacer para la tarea. Entonces, sabéis que los primeros 6 capítulos es historia, es una historia, es una narrativa, es una novela, digamos, ¿no? Entonces, vamos a intentar agilizar lo más posible ahí para luego intentar tener las últimas 3 horas para hablar de los últimos 6 capítulos, que ahí es donde vamos a tener más problemas, aunque tendremos algunos también en los primeros 6 capítulos. Entonces, yo creo que el libro de Daniel, y probablemente estéis de acuerdo conmigo, es súper actual, ¿eh? Es muy actual y más, ¡buah! Yo no sabía lo que iba a pasar cuando escogimos esta fecha y cuando escogí para hablar del libro de Daniel, pero la cosa se está poniendo que arde, ¿no? En el capítulo 12 del libro de Daniel, en el versículo 4, al final del todo, al final de la vida de Daniel, el ángel le dice a Daniel: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El profeta Daniel recibió muchísimas revelaciones y visiones y cosas, muchas de las cuales él apenas llegó a entender brevemente, imágenes que sabía algo acerca de lo que iba a ocurrir, pero nosotros tenemos muchísima más información que Daniel. Y precisamente eso es a lo que se refiere este versículo. Tú guárdalo a buen recaudo, porque llegará un momento en el que será muy útil. Y estamos mucho más cerca que Daniel, desde luego, de ese momento en el que será muy útil. Nosotros podemos entender el libro de Daniel mejor que Daniel. Hay algunas cosas en las que, desde luego, nos falta un trecho. Algunos de vosotros habéis estado conmigo en la asignatura de costumbres bíblicas, ¿no? Y entonces, pues, hay un abismo entre nuestra cultura y en la cultura en la que vivió Daniel. Vamos a intentar rellenar ese abismo todo lo posible para poder entender qué es lo que estaba pensando Daniel y cómo estaba interpretando lo que estaba viendo. Pero el tema es que muchas de las cosas, de los acontecimientos y de las interpretaciones de lo que Daniel estaba diciendo, nosotros lo podemos entender mucho más, y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Pues eso es así.
no solamente por el tema de que todas las profecías y lo que está pasando en Israel y tal, y podemos divagar bastante en cuanto a esto, pero ya los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos sabían que estaban en el tiempo del fin, estamos en el tiempo del fin, y el regreso de Cristo es inminente, no en el sentido que vaya a ser hoy por la tarde, quizá es hoy por la tarde, no sé, pero sí es inminente en el sentido de que no hay nada más que tenga que pasar. Podría ser hoy por la tarde, perfectamente. Entonces, vamos a meternos, vamos a intentar entender un poco qué es lo que está ocurriendo en el libro de Daniel y pues vamos a intentar traerlo a nuestras vidas lo más posible. Yo creo que hay una cosa que es peor que no tener ni idea de lo que dice este libro, de lo que dice la Biblia. Mucho peor, y es saberlo y que nos dé igual, y que no impacte en nuestras vidas, y que sea exactamente igual en la manera en que pensamos, la manera en que nos relacionamos, la manera en que actuamos, en que reaccionamos. Entonces, vamos a intentar que sea lo más práctico posible. En cualquier momento que tengáis alguna duda o alguna pregunta, podéis tener toda la libertad para levantar la mano o si no os veo, pues darme una voz o algo para avisarme, pero por favor, como tenemos que correr bastante, lo que sí que os pido es que la misma libertad que yo os doy para que deis, para que me paréis para hacer una pregunta, que me la deis a mí si yo creo que la pregunta no es apropiada en el momento. Podemos hablar de algún tema en los descansos, alguna cosa que os inquiete, pero quizá hay algunos asuntos que podrían restarnos tiempo más que otra cosa, ¿vale? No digo que no sean importantes, pero sí, si no es el tema ahora mismo, pues vamos a intentar respetar el poco tiempo que tenemos, ¿vale? Para el tema que tenemos en específico. El libro de Daniel, yo creo que fue escrito por el profeta Daniel. Hay mucha gente que piensa que no fue escrito por el profeta Daniel. De hecho, sobre todo a partir del siglo XIX, se pensaba que el libro de Daniel fue escrito después del exilio en Babilonia, después de que volvieran mucho tiempo después, de hecho después del siglo segundo antes de Cristo, porque no hay manera de que si no se pudiera tener la información que Daniel da acerca de los eventos, específicamente los que ocurren en el segundo siglo antes de Cristo, que vamos a estar hablando después de ello. Entonces, es un poco lo que llaman los expertos vatiquinia ex eventu, es decir, no puede ser que Daniel tuviera esa información acerca de los sucesos que ocurrirían en el futuro. Y vamos a ver que la información que da Daniel es extremadamente precisa acerca de eventos que ocurrirían como 400 años después de él. Pero entonces, como no es posible que él tuviera esa información, porque de antemano se niega la existencia de lo sobrenatural, por lo tanto, eso tiene que haber sido escrito después de esos eventos. Y se pone como que se ha escrito antes y que era una profecía que ya se ha cumplido, ¿entendéis? Entonces, esta es la principal razón para intentar poner la redacción del libro de Daniel lo más tarde posible, desde luego después del siglo II antes de Cristo, para que pueda haber una explicación natural, una explicación no sobrenatural a todas estas profecías, ¿vale? Entonces, esta es la razón, el negar de antemano que pueda existir lo sobrenatural. Pero aparte de eso, no hay ninguna razón para pensar que Daniel no es el escritor de estos libros, ¿vale? Y podríamos hablar un montón acerca de todo esto y razones por las que pienso, por las que estoy convencido que desde luego fue escrito durante el tiempo de la dominación en babilónica y persa en Israel, y hay todas las razones para pensar que es Daniel el que lo escribió. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en esto. Género literario. Tenemos varios géneros literarios en el libro de Daniel. Cuando hablamos de género literario, hablamos de, por ejemplo, lo que tenemos en Daniel, los 6 primeros capítulos, como decía antes, es género narrativo, es una historia, ¿no? Es una historia, es como lo que podríamos encontrar en los evangelios, ¿verdad? O en el primer libro de Samuel. Es una historia, ¿vale? A partir de ahí, a partir del capítulo 7, nos metemos en un berenjenal de cuidado, ¿vale? Esto es lo que generalmente se llama género profético, aunque más específicamente se cataloga como género apocalíptico. El género apocalíptico
obviamente viene del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, al principio del todo, hay algunas pistas de lo que, o algunas características que los expertos hablan de cómo es el género apocalíptico. Versículo número 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El género apocalíptico es una revelación dada por Dios, aquí, el Señor Jesucristo, a través de un mediador, a través de su ángel, a su siervo Juan, a un vidente, ¿no? Entonces, el género apocalíptico no es, se mete dentro del género profético, pero no es exactamente solamente el género profético, es algo más, es diferente, ¿vale? El género profético, de hecho, muchas veces, si leéis el libro de Isaías o el libro de Ezequiel, de hecho, muchísimas veces ni siquiera está hablando del futuro, si os dais cuenta. Está hablando de qué es lo que ha ocurrido en el pasado y cómo Dios reacciona respecto a lo que ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, el género apocalíptico es netamente futuro, ¿vale? Netamente escatológico, o sea, hacia el final, va hacia adelante siempre. Es lo que normalmente llamamos profecía, ¿no? Para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. En el género apocalíptico se escribe durante un tiempo de crisis. El género apocalíptico usa muchísimas imágenes, como vamos a ver, bestias, mares, cuernos, ¿no? Son imágenes que transmiten un mensaje, no son sencillamente palabras, es algo mucho más visual, ¿vale? Que sencillamente la profecía, ¿entendéis? Entonces, ¿es profecía? Sí, es profecía, pero es diferente que la profecía. En la Biblia tenemos dos libros, básicamente de género profético, que son Daniel y Apocalipsis, ¿vale? Pero el género profético también se usó bastante durante el periodo que se llama del Segundo Templo de los judíos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros llamaríamos el periodo intertestamentario, ¿vale? Ahí sí que hay bastantes libros escritos de literatura judía, no están dentro de la Biblia porque no son inspirados, pero son muy interesantes, que sí que se reconocen como género profético, ¿vale? ¿Cuál es el tema central del libro de Daniel? Pues precisamente he puesto aquí la mano que mueve al mundo. El tema central del libro de Daniel es que Dios es soberano, es que Dios manda. Y sea lo que sea, pase lo que pase alrededor, Dios manda. Y una y otra vez, Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el soberano sobre las bestias. Dios es el que incluso usa a sus enemigos para su propio beneficio, para su propio favor, para su propia gloria. Entonces, ese es el libro. Si solamente nos quedamos con esto, y creo que es un mensaje brutal para hoy en día, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros, yo últimamente cada vez me siento más pequeñito. Viendo todo lo que está pasando en todo el mundo y viendo la manera en la que los poderosos y los gobiernos y las corporaciones tienen la capacidad de controlarnos, de influirnos, de meterse dentro de nuestra mente y hacer que pensemos lo que ellos quieren y nos pueden controlar exactamente dónde estamos, qué hablamos con cada persona, en qué nos gastamos cada céntimo de nuestras vidas. A mí me pone nervioso, ¿eh? A mí me pone nervioso porque no estamos hablando de ovejitas muy buenas y bellísimas personas que están intentando controlarnos. No, no. Estamos hablando de personas malvadas que están intentando llevarnos a donde ellos quieren. Y esto es terrible, señores. Pero una y otra vez en el libro de Daniel nos avisa, sí, las cosas van a venir mal dadas, y agárrate que vienen curvas. Muy, muy, muy difícil lo que viene y cada vez peor. Pero Dios está en control. Hasta la última de las consecuencias de cada una de las acciones de nosotros y de cualquier otro, incluso de los más poderosos, Dios las tiene absolutamente calibradas y su juicio es imparable. Y esto creo que es un manantial de esperanza y de seguridad en este mundo en el que vivimos. Si solamente nos quedamos con esto desde el día de hoy, ya está, no necesitamos nada más. Entonces,
Sí que antes de meternos al capítulo primero de Daniel, me gustaría hacer una apreciación en general cuando hablamos de temas proféticos, de lo que está en el futuro. Necesitamos ser muy humildes, ¿eh? No, estamos en aguas revueltas, estamos en suelo resbaladizo, ¿vale? Hermanos nuestros que saben muchísimo más que yo y que vosotros, y quizá incluso que todos nosotros juntos, opinan otra cosa que yo respecto a lo que yo os voy a decir en cuanto a temas proféticos del futuro, ¿vale? Gracias a Dios no nos va la salvación en esto. Creo que hay diferentes niveles, rangos de doctrinas, ¿vale? Desde luego nadie puede llegar a ser salvo sin confiar en que Jesucristo ha muerto por su pecado, ¿no? Sin creer que Jesús es Dios encarnado, sin creer en la Trinidad. Todas esas cosas sí yo lo creo. Pero hay otras cosas respecto a las que podemos disentir como hermanos, ¿vale? Entonces, puede ser que algunas de las cosas que yo vaya a decir hoy tú no estés de acuerdo. No tengo ningún problema con eso, ¿vale? No tengo ningún problema. A ver con qué cosas no estás de acuerdo conmigo. Pero cuando empecemos a hablar de temas de anticristo y de temas de Nueva Roma y cosas por el estilo, cosas que no seamos dogmáticos, ¿vale? Lo que yo os voy a decir es lo que yo entiendo respecto, o según mi estudio de la Biblia, mis mejores esfuerzos y mi mayor capacidad, que es una porquería, mi mayor capacidad, ¿sabes? O sea, que no es que yo venga aquí a daros la cátedra de qué es lo que es y punto. Pero tenemos que ser humildes, ¿vale? Entonces, estudiar la Biblia, intentar sacar las conclusiones que cada uno tengamos es excelente, pero no pasa nada porque no estemos de acuerdo en esto. O no pasa mucho, al menos, ¿vale? Entonces, con eso, Daniel capítulo 1. Vamos a meternos. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera a los hijos de Israel, algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estarían Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni del vino, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ser vuestros rostros más malicientos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después la apariencia de tu presencia, en tu presencia, con la apariencia de los jóvenes que comen de los manjares del rey, y haz con tus siervos según veas. Le escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto era mejor y estaban más rollizos que todos los hombres que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes les dio conocimiento, Dios les dio conocimiento e inteligencia
en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey se había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron, pues, al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había allí en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. No sé si se va a escuchar, tampoco pasa mucho si no se escucha, pero quiero empezar con un pequeño vídeo. Tiene mucho que ver con Daniel, ¿verdad? Estupendo, ¿verdad? Estupendo, maravilloso. ¿Por qué he puesto esto? Pues lo primero porque quiero y porque puedo, ¿vale? Eso para empezar. Hay un sentido en el que tiene mucha relación. Esto, quizá algunos, los que sabéis algo de Star Wars, pues habéis entendido qué es lo que estaba pasando. Quizá algunas personas estáis viendo imágenes aleatorias de cosas que pasan y no tenéis ni idea, ¿vale? Esto es una historia de una derrota, ¿vale? Es la historia de una hecatombe, de algo terrible que ha ocurrido. Terrible, terrorífico, horroroso. Es la peor de las desgracias que ha ocurrido. Así es como termina la historia. Pero veis que en medio de esta historia, de esta desgracia, de esto que está ocurriendo tan terrible, hay la semilla, está el germen de una nueva historia. De una historia grandísima, de una historia que va a cambiarlo todo. Eso es exactamente lo que ocurre al principio del libro de Daniel.
El principio del libro de Daniel se enmarca en la mayor de las derrotas, en la mayor de las tragedias que puede haberle ocurrido al pueblo de Dios. El rey Joacim ha caído, Nabucodonosor ha entrado en Jerusalén, ha tomado utensilios del templo. Un poco para ponernos en contexto histórico, bueno, en los apuntes que tenéis, quizá algunos ya lo habéis visto, al final del todo hay una serie de apéndices que os he puesto, ¿vale? Hay 3. Hay 2 de ellos que vamos a estar usando durante todos los capítulos, ¿vale? El primero es el que os digo ahora, el segundo ya va más de las visiones. El libro de Daniel no está escrito por orden cronológico, ¿vale? Lo siento. Entonces, para que sepamos más o menos por dónde vamos, tenéis aquí una cronología del libro de Daniel, ¿vale? Entonces ahí veis el primer capítulo, Daniel 1, 605 a.C. ¿Qué ocurre en el 605 a.C.? 605, el príncipe heredero de la corona de Babilonia, Nabucodonosor, derrota a lo último que quedaba del imperio asirio en una alianza junto con los egipcios en la batalla de Carquemish, que se llama, ¿vale? Esta batalla significó, por una parte, el fin de los asirios, que habían sido la gran potencia dominante hasta este momento, pero también, al acabar con los egipcios, Nabucodonosor liberó del poder egipcio a toda la cuenca mediterránea, ¿vale? Entonces, en ese momento, ipso facto, Israel, o Judá en este sentido, entró bajo la órbita de influencia Babilonia, ¿vale? A partir de este momento ya no eran los egipcios sus amos, eran los babilonios, ¿vale? Entonces, inmediatamente, el rey Joacim se rindió delante de Nabucodonosor al ver que no tenía ninguna posibilidad ante este nuevo poder emergente, y este es precisamente en donde está englobado el capítulo 1 del libro de Daniel, en el 605 a.C. En este momento, lo único que ocurrió, entre comillas, Israel perdió su autonomía política, aunque seguía estando Joacim, pero era un rey vasallo del rey de Babilonia. Entonces, una de las condiciones que dio Nabucodonosor para que se rindiera, para que pudiera aceptar sin mayor derramamiento de sangre unirse o entrar a ser una colonia, un protectorado del rey de Babilonia, era que diera a una serie de cautivos, ¿vale? Entre ellos estaba Daniel. Estos cautivos tenían varios motivos. Por una parte, estos cautivos serían una seguridad de cara a que ellos se rebelaran, ¿vale? Además eran cautivos de la nobleza, ¿vale? De la alta nobleza. Según, por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, Daniel era pariente del rey, ¿vale? Era de la familia real. Entonces, si yo tengo a los hijos, los sobrinos y tal del rey y de sus nobles, pues es mucho menos probable que ellos se rebelen, porque saben que yo tengo a sus hijos. Y que si ellos me la juegan, yo se la puedo jugar 10 veces con sus hijos, que los tengo en mi poder, en mi casa, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, también, el hecho de que yo pueda tener a mis hijos, a tus hijos, y eso es precisamente lo que hizo Nabucodonosor, y yo los críe, y yo los eduque, eso hace que ellos puedan entender que su cultura es bárbara, es iletrada, que ellos vienen de una cultura que es una bazofia. Pero mira lo que sabemos nosotros aquí en Mesopotamia, mira lo que tenemos en Babilonia. Ellos van a entender que somos muy superiores, que nuestra cultura, que nuestro idioma, que nuestra literatura, que nuestras artes son muchísimo más grandes y más influyentes y más refinadas que eso que tienen allí en un pueblucho que se llama Jerusalén. ¿Qué es eso? ¿A quién le importa? ¿No? Entonces, ellos pueden ser educados en la cultura y aprender a amar la cultura en la que son educados, de los babilonios en este caso, y de esa manera también ellos están educando a los futuros líderes de la nación de Judá. ¿Entendéis? El momento en el que ellos hayan educado correctamente a los suyos, a los líderes, a los hijos de los nobles de Judá, cuando regresen, serán los futuros nobles y reyes. Y ellos serán pro-babilonios. ¿Entendéis? Y por eso les trataban muy bien. Y por eso Nabucodonosor estaba muy interesado en el bienestar de estos jóvenes, ¿vale? Entonces,
Esta es la situación en la que estaba Daniel, y era una situación terrible. Probablemente Daniel tenía alrededor de 13, 14 años cuando fue llevado a Babilonia. ¿Por qué digo esto? Normalmente en Mesopotamia la educación superior empezaba a los 13, 14 años, según tenemos registros del Imperio Persa, y no hay razón para pensar que fuera diferente, y los educaban durante 3 años, que son específicamente los 3 años de los que habla aquí, que Daniel estuvo recibiendo esta instrucción. Así que, pues Daniel, pues dijéramos, entraba al instituto, ¿vale? Un instituto muy pijo, ¿vale? Pero entraba al instituto y allí aprendió, habla de la literatura, de la lengua de los caldeos, probablemente acadio, lo que aprendió, que es el idioma que se hablaba en el imperio neobabilonio, que es este del que estamos hablando. Y Daniel tuvo que aprender, tengo aquí el mapa del imperio, ahí está, lo tenéis en alguna parte de los apuntes. Carquemish está aquí, donde fue la batalla, ¿vale? Entonces, algunas de las cosas que aprendían los chicos que estudiaban allí eran bastante peliagudas, ¿eh? Las artes, por ejemplo, en el capítulo 2, veremos que la educación que estaban recibiendo Daniel y sus amigos era educación de magos, ¿vale? De adivinos, y algunas cosas que hacían, según sabemos que cosas que hacían los magos y tal, pues por ejemplo aprender a hablar con los muertos. Por ejemplo, abrir en canal una cabra y sacar las vísceras y aprender a interpretar las señales de los augurios, dependiendo de cómo estuvieran las vísceras. Ese tipo de cosas, ¿vale? Y yo no sé cómo sería, ¿vale? Pero Daniel era el que sacaba la mejor nota. Daniel y sus amigos. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando las cosas tan terribles que pueden estar enseñando a nuestros hijos, desde luego terribles, en la educación pública, ¿no? Y privada, y concertada, y quizás estaban enseñando cosas peores a Daniel y los suyos, ¿eh? Pero Daniel lo aprendía, y era el mejor. Pero él intentó no contaminarse. Él intentó permanecer fiel a lo que sus padres le habían mandado. Fíjate que Daniel ya no estaba con sus padres. Fíjate que Daniel ya no tenía la supervisión del rabino o de papá encima o de su mamá a ver qué es lo que está haciendo, si está haciendo los deberes, o a ver que no se esté yendo por aquí o que no esté cuidado con los amigos y tal. No, no, eran libres en ese sentido, ¿eh? Pero Daniel supo agarrarse a Dios en medio de la soledad, estando en el centro del mundo, pero estando más solo que nunca. Y una de las cosas que me llama más la atención es que Daniel, por una parte, transigió en algunas cosas, le cambiaron el nombre, ¿eh? Cambiaron el nombre de Daniel, Dios es mi juez, a un nombre, Belsasar, que es el nombre de un dios, el dios Bel. Incluso su misma identidad, al cambiar el nombre, le estaban cambiando a la misma identidad, ¿eh? Y Daniel no protestó con esto, al menos no mucho, no que sepamos, ¿no? De las cosas que estaban estudiando, Daniel lo aprendía y lo decía quizá como un papagayo, ¿no? Lo decía igual como cuando a mí me enseñaban cosas de la evolución o me acuerdo estando en la universidad que me enseñaban de cosas acerca de que la Biblia había sido escrita por siglos después, o no sé qué, bueno, historias que me contaban. Y yo me lo aprendía y lo que hacía era intentar aprender a rebatirlo con mayor firmeza, ¿no? Esto es un poco lo que hizo Daniel. Él aprendió a transigir, pero aprendió a dónde trazar la línea. Él puso la línea en un punto. No, no. El estar comiendo de los manjares del rey significa que yo voy a estar comiendo algo que mi Dios me ha prohibido comer, por ejemplo, ¿no? Animales impuros. Significa estar comiendo incluso de otros animales, pero que no han sido sacrificados de la manera que mi Dios ha dicho que hay que sacrificarlos, quitándole la sangre, porque en la vida está la sangre. Así que yo voy a transigir.
Voy a transigir en cosas culturales. Voy a transigir en cosas quizás fortísimas, que a cualquiera se llevaría las manos a la cabeza. Pero en lo que dice mi Dios, ni un pelo. Absolutamente, ni un pelo. Y muchas veces nosotros nos vamos o a un lado o al otro, ¿no? O bien nos vamos a apartar de la sociedad y vamos a intentar que nadie, que no transigir en absolutamente nada. O vamos a transigir en absolutamente todo. Y lo que hizo Daniel es muy sabio. Él supo dónde trazar la línea. ¿Y dónde está la línea? Aquí. Aquí está la línea. Hay que saber diferenciar cosas de lo que es nuestra cultura eclesial, cultura espiritual y cosas por el estilo, a de lo que dice la Biblia. ¿Entendéis? Y lo que dice la Biblia, ahora, para eso tenemos que leer la Biblia. Esa es otra, ¿no? Y estudiarla y entenderla un poco. Pero creo que esa es una de las cosas, una de las grandes cosas, una de las grandes lecciones pendientes en la iglesia hoy en día. Saber trazar la línea, esa línea. Hasta dónde estoy dispuesto a transigir y hasta dónde no voy a transigir y punto. Y sea lo que sea, y me venga lo que me venga, y me da igual. Entonces, esta es, yo creo, una de las grandes lecciones. Normalmente ponemos el énfasis, y está bien puesto, no digo que no, en que Daniel dijo, no, esto no, yo no voy a comer de esto. Pero ¿y lo que sí transigió? Sí que transigió, ¿eh? Y probablemente le costó y tuvo que tragar. Y le costaría tragar, ¿eh? Pero lo hizo, porque no quería tener un drama, porque no quería causar problemas a Aspenaz, porque no quería hacer una bola de algo. Él escogió sus batallas sabiamente. Y escogió y luchó sus batallas. Y oró y Dios le ayudó en medio de sus batallas, ¿vale? Creo que esta es una de las grandes lecciones que podemos tener de este capítulo. El Aspenaz, el jefe de los... otra de las cosas por las que transigió Daniel. Esta sí que, ¿eh? Aspenaz, aquí habla de los oficiales. Puede traducirse, probablemente en vuestra versión, la Reina Valera, dice eunucos. ¿Por qué? Porque estos es que la misma palabra en hebreo significa las dos cosas. Porque el concepto en Mesopotamia en general, Asiria, Babilonia y tal, es que es lo mismo una cosa que otra. ¿Para qué vamos a usar dos palabras? Es lo mismo. Fíjate en lo que transigió. ¿Sabéis lo que es un eunuco, no? Eso es transigir, ¿eh? Y lo demás, o sea, ¿me estás diciendo, Daniel, que estás dispuesto y no te vas a comer un chuletón? ¿En serio me estás diciendo eso, Daniel? Sí, eso es lo que dijo, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Uf, qué gran lección, ¿no? Entonces Daniel le dijo que, no, mira, no me des de la ración del rey. Y era de la ración del rey del mundo, ¿eh? Uno de los títulos, rey del mundo, rey del universo de Nabucodonosor. Entonces, pues como imaginaos, hoy en día no solamente estáis en un instituto muy chic, sino que además tenéis para comer y cenar todos los días. Restaurante de 3 estrellas Michelin, ¿eh? Es que es una cosa espectacular lo que tenéis para comer. No. A mí dame unas lentejitas. Y sí, eso es lo que hizo. No, la palabra aquí en hebreo no es solamente legumbres, sino vegetales en general, ¿vale? Entonces digamos que tenía una dieta vegana, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que hay gente, por ejemplo, que está diciendo que por eso precisamente todos deberíamos ser veganos, de la dieta de Daniel y todo esto. Mira, si lo quieres hacer, hazlo, está bien. Pero bueno, el caso es que Daniel hizo un trato con Aspenaz, Dios le estaba ayudando, Dios estaba dando favor a Daniel a los ojos de Aspenaz, y entonces hizo un trato con él y le dijo, mira, déjanos 10 días, comiendo solamente esto, y si no nos ven lustrosos, pues comemos lo que tú quieras. Y estaban mucho más lustrosos y mucho más hermosos que cualquier otro, así que le convenció. Les llevaron delante del rey y el rey los encontró 10 veces más sabios, daban 10 veces mejor respuesta, y durante estos 3 años de instituto que tuvo Daniel y sus amigos, pues
pues ganaron favor a los ojos del rey. ¿Cómo ganaron favor a los ojos del rey? Pues creo que tiene mucho que ver el capítulo 2 y lo que ocurre en el capítulo 2. Creo que, bueno, de hecho sé que el capítulo 1 y 2 están entremezclados. La razón que explica el final del capítulo 1 es el capítulo 2. Así que vamos a leer el capítulo 2. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre, cuenta el sueño de tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes, y si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron: refiera al rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey y dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes. Que si no declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre esta tierra que pueda declarar al rey el asunto, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este ministerio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel habló entonces y bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas, y la luz mora en Él. A ti, Dios de mis padres, doy gracias y alabo, porque ahora me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado el asunto que te habíamos pedido. Pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Después fue Daniel donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un hombre de entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Y el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaba Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Y tú, rey, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua, y esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies eran parte de hierro y parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro y el barro, el bronce, la plata, el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha hecho soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así Él desmenuzará y triturará todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro. La que viste el hierro mezclado con barro corriente, así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo desmenuzado, y pondrá fin a todos aquellos, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que la piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios te ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Como digo, esto se mezcla con el capítulo anterior. ¿Por qué? Si vemos en la cronología que hemos puesto ahí, en el primer apéndice, el capítulo 2, la estatua de oro. Es el segundo año de reinado. Esto lo tengo mal yo. Vale. Es el capítulo 3, el que es en el año 587 a.C. Pero bueno, el capítulo 2 es un año después, probablemente un año y pico después del primer capítulo, ¿vale? Es decir, recordáis que Daniel estuvo estudiando durante 3 años. Esto es en medio del tiempo de estudio de Daniel. Daniel estaba en el instituto en este momento, ¿vale? Tendría 14, 15, 16 años como mucho, ¿vale? Daniel. Entonces, es en este momento que ocurrió esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues, ahí va. Lo que ocurrió es que el rey Nabucodonosor tuvo una serie de visiones, unos sueños, y en estos sueños el rey Nabucodonosor se puso muy nervioso. No sabemos si el rey no recordaba el sueño, recordaba un poco pero no muy claramente, o sí recordaba el sueño. El caso es que él quiso que los sabios le dijeran tanto el sueño como su interpretación. Además, no solamente es que fuera enfático, es que directamente yo creo que estaba ya cabreado con los sabios por alguna cosa. Él estaba con la cosa de que estos me están intentando engañar de alguna manera. Entonces, por eso digo, quizás sí recordaba el sueño, pero simplemente dice: mira, si vosotros me vais a decir la interpretación, ¿por qué no me vais a decir también el sueño? En este tiempo, en Babilonia, en Mesopotamia en general, una de las maneras en las que pensaban que los dioses se comunicaban con los hombres y transmitían su voluntad o los presagios, los augurios y todo esto, era por medio de los sueños. Los sueños era algo muy, muy importante, y creo que esa es una de las cosas por las que Daniel tuvo tantísimo éxito. Desde luego, Dios conocía cuál era la cultura babilonia y él sabía cuál era la manera en la que Daniel podría tener muchísimo más impacto dentro de las vidas de los reyes en las que él tuvo impacto.
Y desde luego, una de las grandes era por medio de interpretar los sueños, porque ellos le daban muchísima importancia a los sueños. Mis dioses me están hablando por medio de los sueños. Entonces, si Nabucodonosor recordaba el sueño, desde luego, para él sería muy impactante el ver una estatua así preciosa, estupenda, de muchos materiales y tal, colorida, y esto, en la que la cabeza era él. Imagínate una estatua con tu cara, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué estupendo, hasta que viene una piedra y se la carga. O sea, esto está hablando de mí, esto está hablando de mi propia destrucción. Tengo que saberlo y no quiero cualquier explicación. Quiero una explicación que venga de los dioses de verdad. Y si vosotros tenéis contacto con los dioses que os pueden decir qué significan los sueños, ¿por qué no vais a tener también contacto con los dioses para que os digan cuáles son los sueños antes de decirme el significado? Y si no, es que me estáis engañando. Así que los sabios estaban en un problema. Sus triquiñuelas y sus cosas de abrirle la panza a una cabra y sacarlo, pues no valía para esto, no valía para esto. Entonces, ellos le dijeron al rey, es que esto es imposible. Bueno, no es que sea imposible, no, más, le dijeron, ningún hombre puede hacerlo. Solamente los dioses cuya morada no está con los hombres pueden hacerlo. Y es que de hecho ningún rey ha pedido cosa semejante. Entonces, que no podemos, nosotros no somos de esos dioses, nosotros no tenemos acceso a tan altos dioses, no podemos darte el sueño y la interpretación, como mucho la interpretación, pero hombre, dinos el sueño por lo menos. Y entonces Nabucodonosor, pues probablemente estaba ya enfadado con ellos por alguna cosa, y dijo, pues venga, a muerte con todos, ya está. Yo no quiero estar pagando el sueldo a gente que me está engañando. Así que se acabó, todos muertos, sus casas arrasadas y todos muertos. Ahora, como haya alguien que lo sepa, le voy a cubrir de honores, le voy a dar autoridad y va a ser el jefe, el sheriff aquí. Y entonces, ninguno le pudo dar la interpretación, lo siento mucho, se acabó. Entonces, aquí es donde entra Daniel. Claro, pensamos, ¿dónde estaba Daniel? De repente le vino, Daniel estaba, pues no sé, si en clase o en su habitación o algo, y le vino Arioc, el jefe de la guardia, el jefe de los verdugos, y vino a decir, oye, Daniel, que vengo a matarte. Pero, ¿de qué? ¿Dónde estaba Daniel en este momento? ¿Por qué no estaba metido en el ajo? Pues porque Daniel, por una parte, se consideraba como un sabio, porque estaba en la escuela de sabios, en el instituto de sabios, ¿no? Pero por otra parte, no se había graduado, no era sabio oficial, entonces no había manera en la que él pudiera acceder al rey para poder hablar. Lo único que él supo es, mira, te vamos a matar, y punto. Y Daniel le dijo a Arioc, dile al rey que me dé tiempo. Tiempo precisamente es lo que el rey había negado a sus siervos. Ha dicho, estoy intentando ganar tiempo, no, voy a matar a todos. Y por alguna razón, bueno, sabemos la razón, Dios estaba con Daniel, cayó en gracia. Dios puso gracia a los ojos de Nabucodonosor. Y Daniel, ¿para qué utilizó ese tiempo? Para orar. Daniel entendía que la mano de Dios es la mano que mueve al mundo, como teníamos puesto en el este. Pero también Daniel entendía que es la oración lo que mueve la mano de Dios. La oración importa mucho. Así que allí, en el final de sus vidas, alejados a miles de kilómetros de sus casas, sin su familia, con la espada de Damocles encima de su cabeza, Daniel y sus amigos hicieron, creo que una de las escenas más bellas de toda la Biblia, una reunión de oración de unos adolescentes clamando a Dios. Y Dios les dio la interpretación. ¿Y qué hizo Daniel en el momento en el que Dios le dio la interpretación? Daniel fue, venga, tengo la interpretación, vamos, a ver, Nabucodonosor, venga, que vamos a sobrevivir. No. Es lo primero de todo, lo primero, y que nada se adelante. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él Él es quien cambia las edades, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo fue acudir a Dios a darle las gracias. Vaya lección para mí, ¿eh? ¿Cuántas veces Dios ha respondido a mis oraciones? Y en el momento que responde a las oraciones es como, a otra cosa, mariposa, venga, vamos a por lo siguiente, ¿no? Y no reconozco que es Él el que contesta las oraciones, que es su mano la que mueve al mundo, que Él ha escuchado, su oído está inclinado a escucharme y Él responde a las oraciones. Esto es impresionante, esto es brutal lo que tenemos con la oración. Y Él lo reconoce y le da las gracias a Dios, así que va donde Nabucodonosor. Y pues no voy a tener mucho tiempo para hablar de los
de la interpretación. Pero apéndice 2, ahí está cronología del cumplimiento de las visiones de Daniel con las citas, ¿vale? Y aquí vamos al apéndice 2, vamos a ir volviendo bastante, pero Daniel le dice, mira, yo no puedo dar la interpretación, tus sabios tenían razón, no hay ningún hombre que pueda hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo, mi Dios sí puede hacerlo, y mi Dios me lo ha dado a conocer. No es porque yo sea muy sabio, sino porque Él te lo quiere dar a conocer a ti. Entonces, tú viste una estatua inmensa. Aquí tenéis un poco un dibujico de la estatua. Entonces, la cabeza era de oro y eras tú, tu cara es la que estaba en esa cabeza de oro. El pecho de plata, las piernas y el vientre de bronce y las piernas, las pantorrillas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro de alfarero. Entonces, esta es la historia de la humanidad. Lo que le da esta interpretación, la visión de esta estatua y su interpretación, es básicamente lo que, por ejemplo, en Lucas habla de los tiempos de los gentiles, ¿vale? Es el tiempo en el que las naciones paganas dominarían sobre Israel. Y estaban en ese tiempo, estaban en ese momento con la cabeza de oro. Del 605 a.C., cuando hemos empezado, cuando Nabucodonosor vence la batalla de Carquemish y gana control sobre Judá, hasta el 539 a.C., 538, depende la cronología que uses, que es cuando... Tengo puesto 639 en el apéndice 2. En fin, bueno, cuando Ciro conquista Babilonia, ¿vale? El imperio medo-persa. El imperio medo-persa dura unos 200 años hasta que Alejandro Magno conquista a los babilonios en el año 300, a los persas, perdón, en el año 331, y después viene el imperio romano. Y aquí está hablando de imperios terrenales, ¿vale? De imperios políticos. Después del imperio romano, habla de pies mezclados con barro. Esto no sabemos exactamente ahora mismo, ya sabremos más, hablaremos más acerca de esto, ¿vale? Pero parece ser que después del Imperio Romano habla de otra cosa, que no sabemos exactamente lo que es otra cosa, que tiene relación con el Imperio Romano, pero a la vez no. Entonces, no sabemos, ya vamos a hablar más acerca de esto, ¿vale? Esto es como una cosa que se va acumulando, ¿vale? Conocimiento acumulado. Ahora empezamos a meternos en este jaleo ahora mismo. Bueno, tenéis los mapas de Babilonia de los imperios ahí en el este, así que tampoco nos vamos a... Después de este último imperio, que tiene algo que ver, pero es diferente, una unión artificial, parece, según dice, el barro mezclado con el hierro. En este tiempo caerá una piedra no cortada por manos, que Dios ha cortado, otro imperio, otro reino, cuyo origen está en Dios y cuyo poder radica en Dios, que vendrá y arrasará con todos estos imperios, ¿vale? Simplemente una cosa que quiero decir, yo creo que el reino del que está hablando es el reino de Dios, esta piedra, ¿no? De la que está hablando. Al menos esta fase del reino de Dios de la que está hablando, igual que los otros imperios que ejemplifican cada una de estas partes de la estatua, es un reino terrenal, es un reino político, es un reino físico, es un reino terrestre, ¿vale? Es un reino que está aquí. No creo que esté hablando de un reino en el cielo. El reino de los cielos no es un reino en el cielo, es el reino de los cielos, ¿vale? Pero es aquí, en la tierra, político, una realidad económica, normal, tangible, ¿vale? Entonces, Nabucodonosor, desde luego, se quedó impresionado, le dio honores de Dios a Daniel, le rindió culto incluso poniendo incienso, que era algo solamente relacionado a los dioses. No es que estuviera llamando a Daniel un dios, pero sí que estaba reconociendo que Daniel era el representante de un dios a quien merecía la pena rendir culto. Nabucodonosor no se convirtió al judaísmo en este momento, mucho menos al cristianismo, ni aceptó a Cristo en su corazón, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero sí que dentro de su cosmovisión politeísta, desde luego, él empezó a pensar que, ay, el Dios este de Israel, pues a ver si va a ser el Dios superior, el que está por encima de todos los demás.
Esta es la idea que empezó a asomar en su mente y esto es lo que él empezaba a reconocer. Y entonces, como este Dios de Israel no tiene imágenes, creo que en esto lo captó muy bien Nabucodonosor. Las imágenes del Dios de Israel son sus siervos, son los hombres. Así que él estaba rindiendo culto a Daniel como representante en calidad de embajador de el Dios del cielo. De la misma manera que él rendía culto él personalmente al dios Marduk, por ejemplo, pero él sabía perfectamente que la estatua que había en el templo del dios Marduk en Babilonia no era Marduk en sí, era una representación de Marduk. Eso lo sabía, no era tan tonto. Pues de la misma manera, él rindió culto a Daniel como si fuera el dios de los israelitas, ¿vale? Y puso en una alta posición a Daniel. Daniel puso en alta posición también a sus amigos. Y Daniel, siendo un adolescente, estando en la universidad, imaginaos, llegó a ser vicepresidente del mayor imperio del mundo, porque Dios estaba con él. Simplemente para que ya tenemos ahora el descanso, simplemente para que pensemos un poco. Imaginaos los celos de los otros sabios. Telita, sus profesores. Paramos. ¿Cuántos? ¿15 minutos? ¿Desayunamos ahora? Tú mandas. Bien, muchas gracias. Tenemos el desayuno ahora.